Si en el abandono, el significado de nosotros es me abandonaron o no me eligieron porque fue que algo faltó en mí y nos llevamos eso para adelante y de ahí en la vida seguimos enfrentando la siguiente relación de pareja, de amigos, de lo que sea, con ese mismo miedo, posiblemente nos saboteemos. Puse el agua. Listas las tazas. Y así como te gusta. ¿Simple? Sin azúcar. Eso. Capítulo número 41 de este podcast de conversación junto a Bastián, junto a Fabián, que les habla aquí en tu plataforma favorita, querido amigo y amiga. Quiero saber desde este minuto cómo te encuentras el día de hoy, amigo. El día de hoy, como en varios capítulos, listo y dispuesto, es un tema que considero un poco desafiante, pero siento que podemos, claro, exprimirlo y entre medio desnudarnos. ¿Por qué no? Ha ocurrido en otros capítulos, vaya a YouTube para comprobarlo. Ajá. Pero bien, amigo, gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en este espacio seguro que brinda el podcast Simple Sin Azúcar. Estoy muy, muy, muy contento de estar nuevamente contigo y motivado para enfrentar este tema que el redoble de tambores le dará inicio. Adelante, vamos. Se viene un capitulazo. Queridos amigos, para todas las personas que nos están viendo, se viene El abandono. Tema sensible, tema delicado, tema que la definición nos dice y nos habla de un estado emocional, ¿cierto, querido amigo? Correcto. Dentro de lo que es, tomando el diccionario como siempre, para iniciar los fuegos, el abandono es un estado emocional que surge de haber sido rechazado, de haber sido olvidado, ignorado, cualquiera de estas cosas que nos generan esa sensación de ya no estar en compañía o ser parte de alguna actividad o contexto. Claro, incluso no ser perteneciente de algo. Claro, Uh-huh. totalmente. Indeseado. Hay muchas palabras que están en relación con este sentir, con esta sensación. Inclusive hay psicólogos que hablan del miedo al abandono. Sí, totalmente. El miedo al abandono, ese miedo que en algún punto nos paraliza para no sentirnos solos y nos hace hacer cosas que quizás no son las mejores o más apropiadas para las situaciones. Claro, yo creo que el miedo al abandono se transforma muy peligrosamente en una disposición hacia cambiar lo que sea para seguir formando parte de algo. Y eso puede ser muy complicado si uno le da poder a esa idea. Exacto. En otras palabras, yo soy capaz de tolerar muchas cosas en pos de que no me dejen de lado. Queridos amigos, ¿se han sentido así alguna vez? Coméntenlo. Porque sí, es verdad. Muchas veces creemos que estamos siendo quizás más tolerantes, quizás estamos haciendo un acto de amor, pero muchas veces lo que está hablando ahí es nuestro miedo al abandono. Y esa parte es bien compleja porque detrás de toda esa acción de voy a tolerar esto, voy a dejar pasar esto, no me voy a enojar por esto, finalmente lo que está pasando es tengo miedo a que me dejen si es que yo me enojo. Tengo miedo a que me dejen si es que yo digo algo al respecto de esto. Acá en Chile solemos decir darle color para exagerar. Y yo creo que uno cuando surgen esas situaciones en algún punto se pregunta, esto me molesta, esto me incomoda, voy a hacer algo al respecto. ¿Pero le estaré dando color? O sea, ¿estaré sobre reaccionando o haciendo un show también, decimos así en Chile? Siento que es muy complejo encontrar la línea que divide, por un lado, el exigir o hablar de límites y por otro lado, claro, este tema de tener miedo al abandono, porque la flexibilidad está bien, pero si nos descubrimos a veces flexibilizando con todo en pos de seguir ahí, se torna peligroso el tema. ¿Por qué crees que ocurre este tema del miedo al abandono? ¿Por qué el sentirnos abandonado es tan terrible para el ser humano, para las personas? Yo creo que hay ideas relacionadas al éxito que tienen que ver con vivir en sociedad a nivel de grupos. Yo creo que existe tal vez una idea o una forma de presión social relacionada a que si no tienes círculos hay algo malo contigo, o que si no tienes ciertos contextos con relaciones como amistades, pareja, familia, tal vez hay algo que no manejas bien, como que es una presión yo creo más inconsciente. Es muy extraño, por ejemplo, o se siente muy extraño cuando alguien dice que no tiene amigos. Uno puede pensar, quizá la mente volando del primer juicio, el instantáneo, ¿por qué? Así como, ¿qué está mal?
Lo mismo con la familia incluso también con la pareja. Esta persona le va excelente, pero nunca ha logrado estar con nadie. Entonces, teorizo que hay una idea que se relaciona al éxito o a lo, comillas, común y corriente, normal, por decirlo de algún modo, que conecta el ser parte de círculos sociales y eso nos obliga un poquito a querer ser parte de ello. Qué interesante lo que estás diciendo, porque justamente una de las necesidades del ser humano es la necesidad de pertenencia, de pertenecer a algo, a un grupo. Entonces, posiblemente el hecho de tener miedo a ser abandonado es dejar de pertenecer. Donde tiene mucha relación. Y hay otra parte, quizá otra corriente por otro lado, nos vamos por la vereda de al frente, y que posiblemente el abandono viene a raíz de que no me siento bien conmigo mismo. Porque si bien me dejan las personas, quizás conmigo no es suficiente para mantener la vida, para seguir con la vida. Claro, yo creo que cuando se tiene miedo al abandono se busca una aprobación externa y se le quita poder a la voz interior. Yo digo, yo no soy capaz de creerme respecto a mi aprobación o respecto a que estoy bien. Y lo busco en lo ajeno y ese buscar le da todo el poder a lo que está afuera. Entonces, claro, ya se le dio el poder. Si eso me abandona emocionalmente en ese momento de debilidad, en ese sentido de animal herido, si lo afuera me abandona, fracaso. Entonces, porque ya entregué toda la posta hacia afuera. Entonces, si sea quien sea, si mi familia, si mis amistades, si mi pareja, mis parejas hoy por hoy, teniendo este poder no me aprueban, hay una sensación que necesita sobreesforzarse o hacer algo distinto para seguir ahí, para seguir estando bien bajo esos ojos. Y creo que igual es tormentoso eso, porque finalmente esa invitación que nos sale desde esa sensación tiene que ver con ser más para tener más. No te entendí. Porque no es suficiente, me están dejando a mí. Tengo que ser más, hay algo que tiene que cambiar dentro de mí para que esa persona no me deje. Entonces me invita a mí a hacer cosas o tomar decisiones para que esa persona no me deje. Entonces tengo que ser más otra cosa. No es suficiente conmigo. Sí, no, y también mencionaste un temón que es el por qué cambio. O sea, el motor del cambio siempre tiene que ser uno mismo. Siempre tiene que ser el ser. Claro. Si cambio algo condicionado hacia afuera, no sé si sería tan absolutista como para decir que en toda situación es negativo, pero diría que potencialmente es complejo. El motor del cambio siempre, idealmente, tiene que ser el perseguir tu mejor versión, el perseguir tus objetivos, el sentirte mejor en el espejo. Pero claro, cuando nos adaptamos en pos de que a la otra persona le sigamos cayendo bien o a que sigamos conectando con un contexto, por ejemplo, no sé, una actividad grupal. A mí me carga esa actividad grupal, pero van todos, ¿cómo no voy a ir? Y voy y la paso mal X horas o X días, pero sigo ahí porque van todos. Entonces también surge sobre la mesa un tema de comunicación. Porque si a mí no me gusta una actividad, quizá en algún momento lo puedo decir. Quizá en algún momento se puede abrir el debate. Y ahí obviamente entra qué tanto me escuchan y qué tanto se considera mi opinión. Pero creo que es súper importante meter también en el tema del abandono a la comunicación, porque a veces hay abandonos que vemos como abandonos, pero que no lo son sin tener una charla de por medio. Entiendo. Hay algo que me genera ruido de lo que acabas de mencionar con respecto a la comunicación. Siento que no solamente con la comunicación se soluciona este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, no solamente con decir que no me gusta ir, no me voy a sentir abandonado. Creo que el sentir va antes de la comunicación. La comunicación puede ser una forma para lidiar o para sostener o para poder modificar un poco lo que estoy sintiendo y que sea más fácil de llevarlo, quizás. Pero que no me va a quitar el sentimiento el solamente de decir lo que verdaderamente está dentro de mí. Porque hay un miedo ahí más grande que incluso impide la comunicación. Hay veces que se quiere decir, pero no se puede, porque hay mucho miedo detrás de eso. No, totalmente. Pero me refería no a que eso lo solucione, sino que me refería a cuando uno
imagínate lo siguiente. Una amistad. Y suelen frecuentar. Ujú. Y un contexto de uno de los dos cambia. Ya. Y la otra persona empieza a sentirse abandonada. Pero la otra persona dejó de tener el tiempo que tenía. Entonces, a lo que voy con la comunicación es a descubrir si efectivamente es un abandono. Porque yo siento que hay abandonos que son a propósito. Por ejemplo, lo que es el ghosting. O sea, uno se comunica con alguien y de un día para otro esa relación ya no existe. Ujú. Ese abandono es a propósito. Pero a veces, si muchos contextos cambian y la vida a veces se vuelve más alocada y surge la sensación de abandono, si bien la emoción es válida, no hay de la contraparte en el ejemplo una idea de abandonar a la persona. No sé si se entiende. Entonces, Entiendo. En el caso del amigo que tuvo que cambiar por X contexto, no hay una idea de abandono. claro, él no dice, oye, no veo más a este weón porque, Porque no quiero. claro, no se trata de Ujú. eso. Entonces, no digo que la comunicación lo solucione, comparto mucho lo que dijiste. Pero siento que hay abandonos que se sienten como abandonos, Pero no lo son. citando una mítica frase de unos capítulos anteriores. Claro, que tal vez no lo son y eso se soluciona comunicándonos. Claro. Vale, entiendo. Como el sentir o no sé si el sentir, pero a través de la comunicación uno quizás puede generar otra idea. Claro, Porque el sentir lo vaya a sentir igual. No, Solo que totalmente, el sí. cambio de cómo lo vaya a poder llevar, cómo lo vaya a poder moldear, ahí va a ser distinto. Estoy de acuerdo. De hecho, es complejo porque hay como una especie de espejo con respecto a la situación. Voy a ponerte un caso. Una pareja, hombre y mujer, se conocen. ¿Mm? Quieren tener una relación, ¿vale? El hombre quiere tener libertad en la relación, es decir, tener una libertad de poder conocer a otras chicas y también estar con ellas, quiere tener una relación abierta, pero al mismo tiempo quiere tener esa relación fija con esta persona, ¿me entiendes? La chica, que no es de esa idea, pero por miedo a que la dejen, por miedo a perderse la oportunidad de estar con esta persona, claro. decide aceptar esos términos. Finalmente lo que va pasando es que se está pasando a llevar constantemente y termina afectándole después de todo. Si bien fue un acuerdo que quiso y aceptó, seguramente terminó doliendo. Claro. Ahora, ¿dónde está el espejo de esta situación? Yo digo que finalmente ella, por miedo al abandono, terminó abandonándose a ella misma. Sí. Terminó abandonando sus ideas, terminó abandonando sus valores, sus ideales, su forma de ver el amor, las relaciones, y se empezó a vincular desde el abandono, pero no de la otra persona, no hacia la otra persona, hacia que la otra persona me deje, sino que se abandonó a ella misma finalmente. Y eso es heavy. Posiblemente el sentimiento de abandono tiene que ver con que uno se abandona a uno mismo. Lo dijo todo. Señores, el capítulo está acá. Sí, qué potente. Efectivamente, claro, abandonar es tú o yo. Abandonar es ellos o yo. Abandonar es la actividad o yo. Oh, brutal. Brutal. Pues sí, porque peleáis ahí contra eso. Señora directora, traiga agüita. No, Venga, por favor. efectivamente, claro. Hay un momento en que se tienen que elegir a quién dejo de lado. Y lamentablemente cuando, claro, tememos que no se nos escuche o cuando tememos que algo, que no salgan las cuentas, por decirlo de algún modo emocionalmente, decidimos dejarnos a nosotros de lado. Y eso es muy peligroso porque seguimos conviviendo con nosotros. Seguimos Claro. viéndonos al espejo todos los días. Entonces, qué duro. Y la relación sigue teniendo lo que soy yo, no lo que es la relación. No sé si me explico. Si Sí, yo sí, me te estoy entiendo. abandonando, finalmente lo que ofrezco a la relación es abandono. Sí, exacto. Es heavy. Me sirvo como abandono. Claro, me sirvo como abandono. Entonces, Durísimo. es complejo. Es cuático lidiar con esto porque muchas veces no nos damos cuenta cuando lo sentimos. Se dice de la psicología, desde muchos libros que hablan de las heridas de infancia, de los traumas, Claro, que sí. nos dicen que el abandono viene desde temprana edad. Posiblemente cuando ni siquiera teníamos la conciencia, tuvimos una lejanía muy fuerte con nuestros cuidadores, nuestros padres, y posiblemente esa misma lejanía haga que Claro. necesites más. Y nos damos cuenta que son nuestros padres los ingenieros de nuestras vidas. Claro, exactamente. En esa época nunca sospechábamos en un podcast. Eh, Pero sí, qué interesante. Yo creo que sí o sí, bueno,
desconozco más a nivel académico, pero un alto porcentaje de todas las trabas emocionales tienen que ver con esa época, con el tema de la infancia, con cómo nos sentimos, el tipo de amor que se nos entregó, los límites, Y el significado que tenemos bajo esas cosas. la comunicación, claro. Sí, muy, muy potente esto de me abandonas o te abandono, o me abandono, te abandono o me abandono, pero simple. vosotros abandonaréis. No, qué loco, amigo, qué loco. ¿Y qué sientes que es? Fabián nos dará un consejo. ¿Qué sientes que es un buen tips para el abandono? Para afrontar el abandono. Llorar. Patético. No, adelante. Me siento abandonado, lloro. Hay veces que creemos que cuando sentimos algo tenemos que hacer hacia afuera, hacia otros, pero creo que hay que sentirlo y posiblemente canalizarlo. Y detrás de ese abandono hay tristeza, frustración, pena, rabia, miles de emociones mezcladas que posiblemente no se canalicen solamente con el llanto, pero en mi caso sí lo es así. Pero creo que el llanto es lo primero que tiene que haber en una sensación así. Perfecto. Antes de hacer algo hacia otras personas, hacia algo reactivo que podría ser incluso, porque me abandona esta persona, ya voy a hacer esto. No, esta persona me abandonó, entonces ahora voy a meterme con la primera persona que vea. Claro. No sé, antes de hacer eso, primero siente lo que estáis sintiendo, porque finalmente eso no te hace más débil, no te hace más penca. ¡Penca! Popín. Y como que en un minuto fue mucho de moda Popín, y ahora como que ya quedó al olvido de nuevo. En paz descanse, Popín. No lo mates. No, el personaje es Popín, ojo, no es la persona. No es la persona. ¿Cómo no era real? No, pues no era real. No era real. Oye, yo creo que para mí un gran tips, ya no me preguntaste, pero para mí un gran tips sobre cómo abordar el abandono son dos cosas vitales. Por un lado, onda vital. Son dos cosas importantes. Por un lado, es no actuar desde el impulso. O sea, se nos abandona y hay una sensación, como bien decías, hay una sensación que es más dinamita. Como que está la chispa y como que tenemos que hacer algo. Intentar frenar ese impulso y sentarse a conversar contigo mismo, siento que es súper importante, no es fácil. Y yo creo que también se aprende errando lo importante que es, pero es súper importante, es relevante. Y lo segundo es permitirse sentir. Porque yo siento que tenemos como sociedad un poquito muy enaltecida las emociones positivas y muy restringidas las negativas. La felicidad, claro, todo tristeza, bien. Anda a llorar para allá. Claro, o algunas más relacionadas al enojo, el odio, por ejemplo, cosas por el estilo. Y las solemos conectar con que son una pérdida de tiempo. Pero, o que un mal karma. Pero muchas veces te ayudan a canalizar. O sea, yo, por ejemplo, en una sensación de abandono, si tengo que odiar a la persona por un rato, me lo permito. Y mucha gente puede decir, oye, pero ¿cómo está diciendo eso si eso no le va a hacer bien? Y yo no digo, odia a esa persona de por vida, pero si en el segundo lo necesitas y necesitas pasar por ahí para avanzar hacia otra emoción, hay que permitírselo. Wow. Siento que no hay manual para esto, pero el permitirnos nos obliga a avanzar. Entonces, me abandona y quizá tengo que pasar por X cantidad de emociones, comillas, negativas o comillas más oscuras. Está bien, pasa. Pero en algún momento, pero no te quedes pegado ahí para siempre. O sea, ese es como el segundo gran tips. Permítete y anda avanzando en el tablero. Claro. Posiblemente es un camino de piedras, pero después viene el camino blandito, de pasto, verdecito, rico. Nos imaginé en auto y iba a decir llegar a lo que está pavimentado. Así. Cuando uno hace esa subidita, uy, ya no se escucha nada.
Y suena la canción de fondo. Qué lindo. I can see Uy, tuve un flashback de otro capítulo. Oye, ¿sabes qué? Otro tema que sale y surge desde el tema del abandono, el no ser elegido. Ok. La sensación de no ser elegido, que va de la mano mucho con el abandono, cuesta mucho lidiar con eso. Uy, esta persona no me eligió. Claro. Esta persona no tomó una decisión hacia mí. No me priorizó. Entonces, finalmente, ese tipo de experiencias nos dejan un significado inconscientemente de que no somos lo suficiente para una persona. Y por ende, no somos suficiente para otra persona en otra experiencia que venga más adelante. Por eso yo hablaba un poco de lo importante del abandono, también es el significado que nos llevamos hacia nosotros. Porque si en el abandono el significado de nosotros es no me abandonaron o no me eligieron porque fue que algo faltó en mí, y nos llevamos eso para adelante, y de ahí en la vida seguimos enfrentando la siguiente relación de pareja, de amigos, de lo que sea, con ese mismo miedo, posiblemente nos saboteemos. Posiblemente las decisiones, lo que hagamos, lo que vaya a pasar, ocurrir en esa relación, posiblemente sea estropeado por ese miedo. Claro. Sí, efectivamente. Qué importante es entender que las experiencias son únicas y que nada es tan personal y que no es necesario que las cosas se arrastren hacia la siguiente etapa. Uh-huh. Ni siquiera lo menciono como a la siguiente persona con la que estemos, sino que al siguiente momento en que esté conmigo. Y es importante entender, que creo que se relaciona mucho también con el rechazo, pero es importante entender que no me eligió no tiene que ser muy sinónimo de hay algo mal conmigo. No tiene que ser muy sinónimo de tengo que cambiar. Porque hay un montón de variables que se implican cuando una persona decide hacia nosotros. Cuando deciden priorizarnos, cuando deciden estar con nosotros en una relación amorosa, cuando deciden confiar en nosotros con una amistad. Entonces, claro, no es fácil, porque también tenemos este estigma social de te rechazaron, cuestiónate, hay algo mal contigo. Claro. Pero cuando nos sentimos te abandonados, rechazaron, mira, ese weón la cagó, es malo. Es claro, terrible porque te algo debe rechazó. tener. Entonces, claro, si bien está esa idea social, cuando nos rechazan, el ideal es no llevarlo hacia lo personal y no pensar que es algo que se va a mantener permanente. O sea, en el amor, en la confianza, en las amistades, a nadie le falta Dios, como se dice. Y claro, nunca tiene que tratarse de en qué me voy a convertir para cambiar este resultado. Qué cuático. Porque el no elegido, la persona que no se siente elegida, no... difícilmente que lo vea así como lo están mencionando. O sea que para esas personas que se están sintiendo de esa forma, que en algún minuto no fueron elegidas o que están en busca y luchando para que al fin las reconozcan y las elijan, es muy probable que esa lucha o esa búsqueda los termine agotando en algún punto. Y para enfrentar ese agotamiento se requiere sí o sí soltar eso que tiene que ver conmigo. Porque si no fuimos elegidos por X persona, simplemente, todo tenía que ver con la decisión de la otra persona. También creo que la última arista, pero no sé si es tanto de este capítulo, porque tal vez es una coincidencia más lingüística. Creo que también es importante hablar del abandono de las cosas que no nos gustan. Cuando uno decide dejar algo en pos de su sanidad, en pos de su energía. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una actividad que para mi familia representa muchísimo, pero a mí no me hace bien y eventualmente decido abandonarla, ahí también hay una idea de elegirse por sobre el contexto. Pero tal vez digo el tema de la coincidencia lingüística porque tal vez esto se relaciona más con el tema de rendirse o el tema de abandonar actividades más que esto de personas como tal. Uh-huh. Así que bueno, vamos a... Tiene que ver con un poco de moldearse igual. ¿Moldearse para algo? ¿Cómo?
No entendí. Como la wea. ¿Sabes que yo sufrí abandonos súper grandes y dije, en el arrebato, dije, arma un podcast. Y noté que no era la solución, weón. ¿No? No era la Yo solución. creo que sí. A Lamentablemente. mí me sirvió caleta. Gracias por abandonarme. Este men. Damas y caballeros, después de no sé cuántos minutos de conversación, nos acercamos peligrosamente Ah, a aguas profundas. Con la experiencia sin azúcar. eso. No lo practicamos y salió más o menos. Más o menos. A la igual. siguiente lo practicamos. Va a ir bien. Adelante. Momentos de abandono en mi vida. Bien, bien. Salud. Estaba yo en mis 13, 12 años de mi vida cuando en un momento oportuno tenía mi primera relación de pareja, de niños, ¿ya? 12 años. Pololeaba con una vecina. Mi vecina así me encantaba en ese momento. Saltabas el muro. Sí, por supuesto. Me escapaba por el techo a verla. Ah. Por el techo. Ya. Bueno, la cosa es que yo estaba como con ella saliendo, porque ambos nos dijimos que nos gustábamos y estábamos como en una especie de pololeo sin pedirnos pololeo. Y que esa sensación de esas cosquillas en la guata y todo eso. Durante la semana yo me quedaba con mi abuela y los fines de semana solamente estaba con mis padres en la casa de mis padres, donde vivía esta persona, en la misma casa. La cosa es que, o sea, no en la misma casa, perdón, en el mismo barrio. Entonces, la cosa es que cuando yo llegaba ahí, pasaba todo el fin de semana allá y salía todos esos días y lo pasaba súper bien, pero durante toda la semana estaba en otro lado. Y recuerdo mucho un fin de semana en que fui y estaba extraña. Y en un juego de la escondida, estábamos en el callejón, que era la parte de atrás del pasaje, así muy, muy escondido. Y me dice que ya no le gusto. Y yo recuerdo haberla firmado y decirle no le creo. Y si lo lleváis como a una vida adulto, es como de la desesperación de que se está yendo. Y yo recuerdo haberla firmado y decirle no te creo, no te creo. Y me decía, sí, ya no me gusta, sí, ya no quiero nada contigo. Me gusta otra persona. Y se fue. Y yo me quedé ahí con una sensación así, pero de soledad máxima. Te juro, así como que hasta podría decir que el lugar se puso más oscuro de lo que estaba, porque seguramente mi percepción, mi realidad, mi mundo interno había cambiado, entonces el mundo externo lo percibí de otra manera. Claro. Y me sentí muy, muy, muy solo. Recuerdo haber llegado y haber entrado y haber subido. Nunca me entraba temprano, pero esa vez me entré temprano y subí y lloré, noche tras noche. Pero lloré. Y sentí esa sensación de abandono. Uh-huh. Luego de eso, trabajando con... Es algo que nunca tomé en cuenta. Para nada. Pero sí nunca más... me jugué a la escondida. Claro. Tomé decisiones que me hicieron nunca jugar a la escondida. Pero sí, cuando después abría o empezaba un acercamiento a alguien o acercamiento a una mujer, me generaba esta sensación de que en algún minuto se iba a ir. Y siempre estaba como con el miedo a que finalmente me iba a dejar y cualquier cosa. Quizás puede ser ridículo lo que estoy diciendo. Puede ser que sea una cuestión de, pero esto fue a los 12 años, supéralo. Finalmente lo superé, pero me pasó que no me fijaba que tenía estas cosas así. Cuando me di cuenta fue cuando una vez la familia de ella, que éramos muy cercanos, me invitó a un asado. Mucho tiempo después, estamos hablando de 10 años después. Estoy hablando, tenía 12, estoy hablando cuando tenía 24, 25 años. Me invitaron a un asado y en el asado ella me dijo así como, oye, tengo un libro tuyo que me lo prestaste hace mucho tiempo. Rara la cuestión. Yo decía, raro, güey. Y subí y cuando llegamos arriba me dijo que ella estaba haciendo un tratamiento en terapia
Y, y con mucho respeto estoy diciendo esto, no le pregunté, voy a decirlo, pero voy a tener mucho cuidado con decir las cosas. Ok. Pero efectivamente había un tema donde ella tampoco podía avanzar en cosas así. Y me pidió disculpas al respecto. Me dijo, quiero pedirte disculpas porque creo que no lo hice bien y esto tampoco me dejó avanzar a mí. ¿No? Y la verdad es que ya había pasado, yo ya había tenido otra relación, yo estaba así en otra totalmente y creyendo que nada, no tenía nada que ver y claro, efectivamente ocurrió y quizás no significó tanto para mí, para ese momento, sí para ella, pero me hizo darme cuenta que había un tema con el abandono ahí que nunca lo había mirado y que solamente había aprendido a vivir con ello. Claro. Mira, qué interesante cómo... me gusta pensar que cuando vas cambiando de ideas, el análisis hacia atrás cambia. Y eso es un arma de doble filo porque te hace darte cuenta de otras cosas y también te obliga, que esto no es una voz que grita muy fuerte, pero te obliga a también tener compasión por lo que hiciste. Ujú. Porque, insisto, o sea, todos saben hacia dónde se tira el penal después de que se tira. Entonces, Claro. Sí, ¿te sientes que ya trabajaste todo ese tema? ¿Ya estás tranquilo con eso? Sí, hay ratos que ahora lo puedo sentir en sensaciones como cuando de repente estoy pasando o me siento más vulnerable y como que en mi relación de repente puedo percibir como cosas de abandono. No. Pero muchas veces son más asociadas a las ideas que tengo en mi cabeza más que a las mismas situaciones que se presentan. Claro. Mira. Pero cuando ocurre eso, siempre me recuerdo lo maravilloso y grandioso que soy y que tengo una esfera de Oye, dragón en mis manos. Oye, grandioso. Y Oye, cuando, grandioso. obviamente entendiendo que eras mucho más pequeño, dentro del análisis, ¿pensaste en algún momento que, o sea, si es que entendí la historia, Ujú. ¿pensaste en algún momento que la reacción de afirmarla era un poco violenta? O... Sí, por supuesto. Eh, Creo que cuando uno... A ver, siento que la violencia y la agresión pasa a ser agresión, o sea, se convierte en eso cuando uno realiza acciones sin el consentimiento de otra persona. Mm, el hecho de ya hacerte esto y no tienes mi consentimiento ya es agresión, Mm, porque transgrediste el espacio de la otra persona claro. sin que te lo permitieran hacer. Entonces, efectivamente puedo decir que era agresión. Entiendo. Era, lo veo y digo, era un niño y no me pongo en juicio, en tela de juicio eso, claro, pero sí. No, te lo preguntaba si es que en algún momento dentro del análisis como que había salido a flote. Porque siento que también habla de cuánta angustia tenías en ese instante. O sea, no... Hace poco en terapia me pasó que hablaba con mi psicóloga sobre el tema del animal herido. El animal herido reacciona en pos de supervivencia. Entonces, cuando se siente complicado físicamente, reacciona. Nadie cuando está como en una situación límite reacciona lento o reacciona pidiendo permiso o usando las herramientas emocionales que idealmente siempre pudiéramos claro, usar. Entonces, porque estamos en peligro. porque estamos en peligro. Entonces, tu mundo interior se sintió en peligro a un punto que no podía manejar. Entonces, claro, ocurre esta situación Ujú. que, como bien dices, dentro de la ecuación es violenta, pero que con el análisis también tiene su porqué. O sea, tuviste que lidiar con eso y obviamente no lo justificamos. Pero nos cuenta como el peso que tenía en el mundo Claro. interior. Sí, creo que tienes razón. Pero bueno, quiero escucharte ahora a ti el tema de tu abandono. Sí, mira, tal vez por un tema de autoestima, pero yo siento que mi historia es mucho menos interesante. ¿Ya? Em, a mí me pasó respecto al abandono que tenía una amiga y teníamos una bonita, tormentosa relación. Porque nos pensábamos muy distinto en algunas cosas, ¿Ya? pero sabíamos sobrellevar eso. O Sabía sea, lidiar con al esa menos diferencia. creíamos que sabíamos lidiar con eso, claro. Vale. Y cada cierto tiempo discutíamos, cada cierto tiempo teníamos estos conflictos, la mayoría por redes sociales, lo cual nunca es buena idea mantener como largas discusiones por Ujú. redes sociales. Y claro, ella era muy parte de mi día a día, muy parte de mis conversaciones. Vale. Yo no, me siento una persona que no interactúa mucho con el teléfono, pero que intenta ocupar la herramienta para mantener contacto. Vale.
para hacer el check-in sobre los homies, sobre la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que ella era parte de mi rutina, de las conversaciones, los memes, etcétera, etcétera. Y cada cierto tiempo las peleas. Y claro, ella en algún momento me comenta que sentía que yo, dándole mi opinión, le criticaba algunos temas o algunas dimensiones de ella que no la hacían sentir cómoda. Yo, claro, cuando me dice eso, le ofrezco una disculpa, le comento que nunca era la intención, obviamente, y que era difícil este círculo en el que estábamos metidos, que llevaba ya un tiempo, en el que discutíamos y después nos abuenábamos y pasaron unos días y discutíamos. Y claro, conversamos un poco sobre el tema. No recuerdo en qué tono quedó la conversación, pero yo el día siguiente me levanto y esa amiga ya no existía, en el sentido de redes. O sea, ya no podía contactarla, ya no... Era como si hubiese desaparecido del mundo en sentido de que ella decidió que lo más saludable para ella era que no siguiéramos hablando. Entonces, yo enfrento la situación con una ola de pena y rabia. Porque, primero, también con una ola de inocencia, porque nunca pensé que podía pasar eso. O sea, en mi cabeza nos esforzábamos por comunicarnos y eso dejaba como un poquito la farola encendida de esto nunca va a pasar, así como nunca me voy a despertar y no voy a poder conversar con ella. Uh-huh. Si va a pasar, va a ser con una conversación que es súper válido, obviamente. Entonces, claro, me enfrento a ese abandono que en verdad el yo de ese entonces juzgaba mucho la forma. Yeah. Y claro, con más tiempo entiendo que fue lo mejor que pudo hacer y que era lo que necesitaba en ese entonces. Pero claro. ¿Nunca más volvieron a hablar? Nunca más. Nunca más. Y claro, quién sabe, quizás escucha el podcast y lo funa. Ojalá, no. Pero pero no lo fune. Después de eso, nunca volvimos a hablar. Y claro, recuerdo a ese Sebastián súper herido, preguntándose como, no sé, las cosas que había dicho o las cosas que había hecho con esa persona. Y por la edad, por las herramientas que tenía en ese entonces, claro, recuerdo haber escuchado a este bichito que comentábamos durante el capítulo de tal vez hay algo contigo que hay que reformular, amigo. Que hay que cambiar. Claro, que hay que cambiar. Y bueno, comentamos durante el capítulo, valga la redundancia, el tema del doble filo que tiene el tema. Pero sí, fue un abandono que me dolió mucho por algún tiempo, que después, claro, supe conversando con personas, terapia, todo el rollo, supe resignificar. Pero el impacto para ese Sebastián fue duro, porque estaba inserta en la rutina, había un cariño de por medio, muchas historias y claro, fue duro. Amiga, si es que escuchas esto, aún hay tiempo. ¿Qué? No, pero esas son nuestras historias de abandono. Claro. Esta fue la experiencia sin azúcar. Este es un espacio sin juicios, felices de escuchar sus opiniones, también sus historias, ¿por qué no? Uh-huh. Amigo, voy a dar yo las palabras al cierre. Hágale. Para todas las personas que nos están viendo por YouTube, suscríbanse. Para las personas que lo ven por Spotify, denos las 5 estrellitas, por favor. Compártaselo a su amigo o amiga que cree que le puede servir este video, este podcast específicamente. Y si quiere ser parte de esta gran comunidad, por favor, síganos en Simple Sin Azúcar. Cualquier plataforma, ahí estaremos. Estoy seguro que nos va a encontrar. Por supuesto, déjenos sus comentarios. Y esto y todo lo que ocurrió en este podcast definitivamente son las consecuencias de tomarse un té simple sin azúcar. Muchas gracias.